Emergió del aguacero, favoreciendo una pata. Cubierto de barro, con heridas sangrantes, se movía en silencio. No llevaba collar, ni correa, solo un par de patas lastimadas y una mirada que permanecía fija, como persiguiendo una presa invisible. Atravesó autopistas, cursos de agua y bosques, soportando la incomodidad como si fuera intrascendente. Porque, para él, lo era. Lo crucial era localizar a un individuo específico, la única persona que alguna vez le había mostrado benevolencia. Y por ese objetivo, este pastor alemán viajó más de 500 kilómetros, herido, famélico e indispuesto a rendirse. Sin embargo, en el instante en que sus ojos se encontraron una vez más, la situación se transformó por completo. Esta no es simplemente una narración de resistencia. Concierne a un afecto profundo que se resiste a ser consignado al olvido. Eran poco después de las 5 de la tarde. Los cielos desataron un diluvio sobre un tramo de carretera cerca de Granada. Los truenos resonaban como una señal de batalla, y la lluvia caía con tal intensidad que oscurecía los parabrisas de los vehículos. Mientras la mayoría de las personas se apresuraban a casa, un camionero frenó bruscamente. Había observado algo tambaleándose al borde de la carretera. Inicialmente, sospechó que eran desechos, quizás un ciervo herido. Pero a medida que las luces de su vehículo enfocaban, la figura se hizo clara, un pastor alemán, empapado, temblando y arrastrando dolorosamente una pata herida sobre el áspero asfalto. Sus costillas eran visibles bajo su enmarañado pelaje. Su cabeza estaba gacha, y cada movimiento parecía ser un esfuerzo inmenso. Sin embargo, persistía, un paso seguido de otro. No rápidamente, sino con una determinación palpable. Se hicieron informes. Los residentes discutieron el avistamiento. Un puñado de personas se detuvo, ofreciendo sustento y bebida. Algunos incluso intentaron contactar con los servicios de bienestar animal. Sin embargo, el canino no mostró interés en la ayuda. Cada intento de acercarse hacía que se retirara lo suficiente para mantener una distancia, pero no tanto como para desviarse de su rumbo. Era como si poseyera un destino claro y no estuviera interesado en nada que lo desviara de él. Sin vocalizaciones, sin gruñidos, solo una progresión silenciosa a través de una ordalía. Entra en escena Elena, una auxiliar de veterinaria de un refugio de animales cercano. Captó las discusiones por radio, dejó a un lado la pila de documentos olvidados en su puesto de trabajo y condujo directamente hacia la tempestad. Para cuando se acercó a su posición, el perro estaba 800 metros más adelante. Se movía como si la incomodidad ya no fuera una sensación que registrara, como si se hubiera condicionado a ignorarla. Un rastro de sangre marcaba su camino, manchas en la carretera húmeda, absorbidas por la grava, impresas en la tierra. Elena lo siguió con cautela y en silencio, manteniendo una distancia de al menos 15 metros. Cada vez que intentaba acercarse, él se detenía el tiempo suficiente para transmitir una advertencia sin agresión, y luego reanudaba su viaje. Al acercarse la noche, el perro se desvió de la carretera principal y entró en la zona boscosa, cojeando por el margen de un sendero público justo después del mirador de San Nicolás. La precipitación amainó, pero el frío se intensificó. Elena estacionó su vehículo a cierta distancia, dejó comida y esperó. Él no la consumió. Simplemente se acomodó bajo un arbusto, sus orejas alertas, los ojos parcialmente cerrados, pero no dormía verdaderamente. Incluso en su estado de agotamiento, mantenía el hocico orientado hacia el norte, como si los cuerpos celestes hubieran trazado su ruta y la rendición no fuera una opción. Lo llamó perro, no por falta de imaginación, sino porque los nombres sugieren posesión. Este animal no tenía correa, ni identificación, ni historia que nadie pudiera afirmar. Era un espectro, dejando un rastro de sangre a través de diferentes comarcas, y la razón seguía siendo desconocida. Sin embargo,
Elena percibió una certeza: este no era un perro callejero ordinario. Dentro de esos ojos cansados yacía una narrativa, un recuerdo, un propósito, un punto final. Algo lo impulsaba hacia adelante con mayor fuerza de la que el hambre o las heridas podían refrenarlo. Al día siguiente, había partido una vez más. Las provisiones permanecían intactas. El rastro sanguíneo era algo más indistinto, pero aún discernible. Elena persistió en su persecución, no para aprender, no para reclamar, sino para observar. Porque en algún lugar en la distancia, Perro perseguía un objetivo más significativo que la mera existencia continuada. Y ella no podía apartar la mirada. No en esta coyuntura. Y mientras atravesaba la pendiente detrás de él, justo después del arroyo, presenció algo que la hizo detenerse bruscamente. Perro se había detenido por primera vez, no para recuperarse, sino para mirar un viejo camino de grava que se desviaba hacia el oeste. La manera en que su cuerpo se tensó, como si una cuerda invisible se hubiera tensado, la hizo contener la respiración. Ese camino tenía significado para él. Ella aún no era consciente de su significado, pero él sí. El camino de grava donde Perro se detuvo no estaba indicado en ningún sistema de navegación por satélite. No había señales, ni residencias en las cercanías, simplemente una extensión de roca fracturada bordeada por pinos susurrantes, desapareciendo en los contornos de Sierra Nevada. No mostró renuencia. Se alejó cojeando del sendero principal y se adentró en el silencio, dejando atrás a Elena una vez más. Ella se abstuvo de llamarlo, a estas alturas comprendía que sería inútil. En cambio, lo siguió a una distancia prudencial, murmurando observaciones en la función de grabación de su teléfono, sus dedos temblando por el frío y otra sensación, la convicción de que estaba observando más que un animal a la deriva. Estaba siguiendo una misión. De vuelta en el refugio de animales, los compañeros de Elena tenían opiniones diferentes. Algunos respetaban su tenacidad. Otros le aconsejaron que desistiera. Sin embargo, cuando proporcionó una descripción detallada del perro, su andar, su comportamiento, su negativa a permitir que alguien se acercara, una de las supervisoras guardó silencio al teléfono. Luego, tras una larga pausa, comentó: «Se parece al pastor que perdimos. Debes tener cuidado». Según la documentación, un pastor alemán macho había sido admitido 6 semanas antes por un equipo local de mantenimiento de carreteras. Había sido descubierto inconsciente cerca de un arroyo, con heridas que no eran del todo consistentes. Había fracturas, quemaduras y cicatrices, no todas recientes. El perro permaneció en silencio, nunca ladró y no reaccionó a las muestras de afecto ni a las instrucciones. Incluso después de la intervención quirúrgica, rechazó el alimento durante varios días. Luego, sin hacer ruido, desapareció. Había roído una sección de un recinto metálico, no en un ataque de rabia, sino con esfuerzo deliberado. Sin agitación, simplemente resolución. El personal revisó las grabaciones de vigilancia. Esperó hasta que los pasillos estuvieron desiertos, forzó su paso a través de una entrada secundaria y desapareció. No se le había visto desde entonces. Hasta este momento. Elena se quedó helada al absorber la información. Las palabras finales de la supervisora fueron más cortantes que el viento: ese perro no estaba simplemente asustado. Había soportado algo. No sé qué, pero observaba constantemente la entrada. La atmósfera que rodeaba la narrativa cambió abruptamente. Ya no se trataba simplemente de un viaje extenso. Era una huida, y no solo de un lugar, sino de lo que fuera que lo había dejado tan desolado internamente. Mientras Elena se aventuraba más en el bosque esa noche, descubrió un espacio abierto donde Perro se había detenido a descansar. El suelo estaba removido donde había dado 3 vueltas antes de sucumbir al agotamiento, como si un comportamiento inherente aún gobernara su necesidad de consuelo,
incluso si su cuerpo no podía alcanzarlo. Cerca, observó algo que le provocó una punzada en el pecho, una vieja tela de franela, parcialmente oculta bajo hojas caídas, desgastada y deshilachada en su periferia, como si hubiera sido transportada durante muchos kilómetros. Perro la había colocado entre sus patas, con una delicadeza propia de un objeto sagrado. Y entonces, justo cuando se acercaba el crepúsculo, un grupo de adolescentes pasó por el sendero de la cresta en bicicleta. Eran bulliciosos, desconsiderados, desechando envases de bebidas y sus risas se las llevaba el viento. Un envase aterrizó excesivamente cerca. El sonido fue agudo. Perro se puso de pie de un salto, mostrando los dientes, no hacia los jóvenes, sino hacia el aire vacío. Sus músculos se tensaron. Su respiración se aceleró. Por un breve instante, pareció a punto de desaparecer una vez más. Sin embargo, no huyó. Se quedó allí, temblando, sus ojos escrutando los árboles. Elena murmuró para sí misma, ¿qué te infligieron? Observó desde la distancia cómo Perro se reclinaba lentamente de nuevo. El viento se intensificó. La botella rodó, desatendida, y mientras el cielo se teñía de un tono violeta y los árboles se mecían sobre él, Perro hizo algo que ella no había presenciado anteriormente. Inclinó la cabeza hacia las montañas y emitió un solitario y bajo gemido, no de miedo, no de dolor, sino de recuerdo. Esa noche, Elena se sentó en su vehículo, anotando observaciones. Y por primera vez, añadió una nueva entrada, no está simplemente caminando, está regresando. ¿Pero a qué, o a quién? Todavía no lo sé. Y en algún lugar, justo a la vuelta de la siguiente curva del sendero, Perro ya estaba en movimiento una vez más. No sin rumbo, no desorientado, simplemente resuelto. Sangrando, ciertamente, cojeando, invariablemente, pero avanzando como si la esperanza poseyera un aroma, y no se detendría hasta encontrarlo. En la periferia del Parque Nacional de Sierra Nevada, enclavada entre dos laderas ascendentes y parcialmente oculta por árboles más antiguos que el propio asentamiento cercano, se alzaba una modesta cabaña que no había recibido visitas durante meses. No estaba abandonada, simplemente aislada, muy parecida al individuo que residía en ella. Justo, de 39 años, no era el tipo de persona que se pasaba por alto fácilmente, pero se aseguraba de permanecer inaccesible. Antiguo técnico de emergencias sanitarias en Granada, ahora era un artesano de la madera que prefería la soledad. Había cambiado el ulular de las sirenas por el sonido de la carpintería y las luces de la ciudad por el resplandor de los faroles. Los habitantes locales lo conocían más por su reputación que por trato personal. Poseía uno de esos semblantes, curtido por la intemperie, contemplativo, con una marca justo encima de la ceja que incitaba la curiosidad pero disuadía la pregunta. Dirigía una pequeña empresa que vendía bancos y mesas hechos a mano. Nadie conocía sus fuentes de madera ni la razón por la que nunca hacía entregas personalmente. Visitaba el pueblo cada 2 meses, se comunicaba solo cuando se le dirigían y se marchaba antes de que se pudiera plantear una pregunta subsiguiente. Sin embargo, esta semana en particular, había ocurrido un cambio, sucesos menores, sutiles, como el leve sonido de ramitas crujiendo cuando no estaba al aire libre, o un rastro de huellas de patas ensangrentadas que apareció una mañana cerca de su portón trasero. Observó arañazos en la corteza de un arce, unos pocos huesos esparcidos cerca de la leñera, meticulosamente limpios y dispuestos, no los restos desordenados de un carroñero, sino algo desconcertantemente deliberado. Y luego estaban las noches. El viento poseía su propia cadencia aquí, una melodía de follaje susurrante y búhos distantes. Pero recientemente, un elemento irregular se había unido a la sinfonía, un ligero sonido de arrastre cerca del porche, una exhalación prolongada detrás de la puerta mosquitera, una quietud que se sentía observada. No reveló esto a nadie. Justo no era dado a la sospecha indebida,
se había encontrado con situaciones más graves. Simplemente volvió a asegurar las entradas. Esa mañana, salió al exterior a una hora temprana. El cielo aún estaba apagado por la niebla matutina. Salió al porche sosteniendo una taza de café solo y se detuvo bruscamente. Yaciendo al pie de los escalones, como depositado allí por el destino o algo que conservaba la memoria, estaba Perro. Su pelaje estaba empapado, apelmazado con sangre seca y barro. Su pata derecha estaba distendida, contorsionada de forma antinatural, pero no emitía ningún sonido. Su pecho se movía con respiraciones lentas y dificultosas. No ladró, no se movió, simplemente levantó la cabeza fraccionalmente y encontró la mirada de Justo. Y en ese instante, algo dentro de Justo se fracturó, no con alarma, sino con reconocimiento. La cicatriz sobre la ceja izquierda de Perro. La herida suturada en su costado, apenas discernible bajo la mugre. Justo dejó caer la taza. Se rompió sobre el porche, pero no mostró reacción alguna. Su mano se movió hacia su costado, hacia un punto donde el instinto recordaba un trauma del que no había hablado durante meses. Este no era un animal desconocido. Este era el mismo Perro. El que había descubierto junto a la orilla de un río durante una excursión de acampada. El que tenía un pulmón colapsado, numerosas fracturas, parcialmente ahogado y demasiado débil para mantenerse en pie. Justo lo había transportado durante 3 kilómetros, había atendido sus heridas en su cabaña, había permanecido despierto durante 3 noches consecutivas, cuidándolo hasta que recuperó la conciencia. No le había dado nombre, no había dicho nada, simplemente le había proporcionado alimento, lo había limpiado y había esperado. Entonces, un día, el perro había desaparecido. Sin sonido, sin previo aviso, simplemente se había ido. Y ahora había regresado, habiendo emergido de alguna tempestad desconocida, sangrando y herido una vez más. Y de alguna manera, había encontrado el camino hasta aquí, a través de montañas, bosques, kilómetros de carretera, de vuelta a un hombre que creía haberle fallado. Justo descendió los escalones sin prisa, su corazón atrapado en algún lugar entre la incredulidad y el remordimiento. Se arrodilló junto a Perro y murmuró: «Me recuerdas, ¿verdad?». Perro parpadeó. Ni un respingo, ni un gruñido, solo una especie de serenidad tranquila y maltrecha. Y Justo, que no había tenido contacto físico con otro ser vivo durante meses, hizo algo inesperado. Extendió la mano, y Perro lo permitió. La entrada crujió mientras Justo transportaba a Perro al interior de la cabaña, no sujeto delicadamente como un objeto frágil, sino levantado con la solicitud de alguien que se aferra a algo ya parcialmente perdido. El interior de la cabaña olía a cedro y leña, silencioso salvo por el suave ritmo de la lluvia contra el tejado. Justo colocó a Perro sobre una vieja manta de franela cerca del hogar, la misma manta que utilizaba durante las tempestades invernales para calentarse cuando el generador fallaba. Se arrodilló a su lado sin pronunciar sonido, simplemente observando su pecho subir y bajar, lento, irregular. La pata de Perro estaba en un estado deplorable, abierta por las almohadillas e inflamada, a juzgar por la hinchazón. Justo buscó sus viejos suministros médicos, actuando más por respuesta instintiva que por deliberación consciente, y comenzó a limpiar la herida. Perro hizo una mueca de dolor pero no mordió. No se retiró. Observó a Justo como quien mira el último destello de luz al final distante de un pasaje, inseguro de su realidad. Justo murmuró: «Está bien». Mientras aplicaba el vendaje, sus dedos temblaban, no por alarma, sino por la oleada de emociones, los meses de silencio, la culpabilidad por no haber localizado al perro antes, la pura incredulidad de que hubiera regresado. Esa noche, Justo no ocupó su cama. Desenrolló un saco de dormir junto al fuego y permaneció al lado de Perro. Ninguno de los dos se comunicó, no es que pudieran,
pero el silencio estaba cargado. No vacío, no distante, simplemente lleno, el tipo de silencio que solo existe entre dos entidades que han encontrado el sufrimiento, lo han soportado y han seguido adelante. Por la mañana, la lluvia había cesado. La luz del sol entraba en franjas a través de las tablas del suelo. Perro ajustó su posición, por primera vez, emitió un leve gemido, un sonido que no era exactamente dolor, sino algo más profundo. Justo se incorporó. ¿Sigues conmigo? Perro no respondió, naturalmente, pero hizo algo más revelador. Giró la cabeza y la apoyó sobre el calzado de Justo. Fue una acción menor, sutil, pero provocó un cambio dentro de Justo, una sensación de permiso. Extendió la mano, acariciando suavemente la zona detrás de la oreja de Perro. Sin respingos, sin retirada, solo calor. No había experimentado eso en mucho tiempo, el tipo de calor que no provenía del fuego ni de la tela ni de prendas pesadas, sino de la conexión. Sin embargo, con la conexión viene el recuerdo. Justo entró en la habitación trasera y regresó con un viejo recipiente metálico. Dentro había fragmentos de un pasado del que nunca hablaba, fotografías, insignias, notas escritas apresuradamente en servilletas dobladas. En el fondo yacía una imagen, desvaída, arrugada, una fotografía solitaria de la cabaña. Y justo en la periferia, cerca del porche, estaba sentado Perro, herido, callado, mirando a la cámara con la misma expresión que había tenido el día anterior, como si nunca estuviera seguro de que este momento se repetiría. Justo contempló la fotografía durante un tiempo considerable. Luego miró a Perro, y todas las preguntas que lo habían atormentado durante meses resurgieron, porque se había marchado el perro. ¿A dónde había ido? Y, más importante aún, ¿de qué había estado huyendo? No hubo soluciones inmediatas, solo indicios, la pata lacerada, la mirada lejana, la manera en que Perro se negaba a dar la espalda a la entrada. Incluso en ese momento, esa tarde, mientras el bosque se llenaba del sonido de aves distantes y las maderas de la cabaña crujían con la brisa, Perro se levantó lentamente, con dificultad, pero se puso en pie. Justo permaneció inmóvil. Perro avanzó, cojeando notablemente, un par de pasos hacia la entrada principal y se sentó, no implorando que lo dejaran salir, simplemente observando, vigilando. Y justo, de pie detrás de él, comprendió que lo que fuera que había afligido a Perro allá afuera no lo había derrotado por completo. Algo dentro de él aún mantenía la fe en este lugar, en este hombre, en este instante. Y de alguna manera, Justo compartía esa creencia. Durante los siguientes días, la cabaña se transformó en un reino tranquilo de movimientos suaves, respiraciones superficiales y comprensión tácita. Justo hablaba poco, y Perro no se comunicaba en absoluto. Sin embargo, sus silencios ya no carecían de significado. Estaban imbuidos de importancia, de dolor, de algo elemental y delicado que ninguno estaba preparado para identificar. Perro reposaba junto a la entrada, invariablemente orientado hacia el exterior. Se negó a usar la cama que Justo le proporcionó o las mantas frescas dispuestas en la esquina. Descansaba con un ojo parcialmente abierto, sus músculos tensos como si anticipara una amenaza continua. Justo lo observó por primera vez durante la segunda noche, la forma en que Perro se crispaba con fuerza mientras dormía, las extremidades agitándose, la respiración entrecortada como si se estuviera ahogando en un sueño terrible. Justo se incorporó, observando con una sensación de impotencia cómo Perro gemía entre dientes apretados, su cuerpo rígido y húmedo de sudor. Luego vino el gruñido bajo y lastimero, no dirigido a nada dentro de la habitación, sino a algo profundamente oculto detrás de sus ojos. Justo extendió la mano sin prisa, con ternura, y murmuró: «¿Estás seguro ahora?». Perro despertó con una súbita inspiración, saltando a una posición erguida, las patas arañando el suelo de madera antes de desplomarse de nuevo en una postura agachada, su corazón latiendo rápidamente. Sin embargo, en esta ocasión,
No huyó. No enseñó los dientes. Simplemente miró a Justo como si hubiera olvidado momentáneamente dónde se encontraba. Fue en esa mirada rota donde Justo percibió el reflejo de algo que reconocía, un sufrimiento demasiado profundo para que las palabras pudieran penetrarlo. Aquello no era simplemente aprensión, era trauma, una herida en el espíritu, del tipo que ningún medicamento puede curar. Justo permaneció mayormente en silencio esa mañana. Sin embargo, en lugar de dirigirse a su taller como solía hacer, se quedó dentro. Preparó una pequeña cantidad de desayuno y puso un cuenco en el suelo, luego deslizó su propio plato al suelo también y se sentó junto a Perro. La acción no era meramente simbólica, era genuina. Dos seres, uno al lado del otro, consumiendo su comida como si no tuvieran nada que validar. Nada que proteger y nada más que dilucidar. Esa tarde, Justo intentó un enfoque diferente. Tomó una vieja correa, gastada pero resistente, y abrió la puerta de la cabaña. Intentémoslo, dijo, más para sí mismo que para el perro. No sujetó la correa, solo la sostuvo en su mano como una ofrenda. Para su asombro, Perro salió primero. Caminaron sin prisa por el sendero de agujas de pino que rodeaba la base de la montaña. Perro cojeaba, con la cabeza gacha, pero se movía con un sentido de dirección, como si incluso ahora, después de todo lo transcurrido, un destino estuviera profundamente arraigado en él. Sin embargo, algo había cambiado, miraba repetidamente por encima del hombro, lo justo para asegurarse de que Justo seguía presente. El bosque estaba tranquilo, pero Justo no podía disipar la idea de que Perro no estaba simplemente recuperándose. Estaba en un estado de anticipación, esperando un sonido, una sombra, un recuerdo que se materializara entre los árboles. Cada chasquido de una rama hacía que sus orejas se crisparan. Cada ráfaga de viento lo ponía tenso. Y cada vez que un pájaro volaba demasiado cerca, se giraba bruscamente, como si una parte interna de él anticipara el dolor. Justo no presionó. No preguntó. Pero esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, habló suavemente, como si pudiera marcar la diferencia. Entiendo lo que es cargar con algo tan profundo que crees que te controla. Perro guardó silencio. Pero me localizaste. Viajaste toda esta distancia porque lo sabías. En algún lugar muy dentro. Alguien recordaría. Perro no levantó la cabeza, pero su respiración se volvió más regular. Justo se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Ya no estás solo. Y por primera vez, Perro suspiró, no por incomodidad, no por cansancio, sino por liberación. Aún no era confianza total, no del todo. Pero era un comienzo. Al concluir la semana, Perro había ganado fuerza. Todavía favorecía su pata y permanecía cauteloso, pero la mirada vacía en sus ojos había disminuido, reemplazada por algo más agudo, atención. Era como si ya no estuviera simplemente subsistiendo, estaba recordando. Justo observó esta transformación con una combinación de asombro e inquietud. Este perro no había regresado buscando una nueva oportunidad de consuelo, había regresado con asuntos pendientes. En consecuencia, Justo hizo lo que cualquier individuo con preguntas sin respuesta y una sensación de inquietud haría. Cogió el teléfono, no para contactar a un amigo, ni a un veterinario. Marcó el número del refugio indicado en la placa de identificación que una vez había descubierto enredada en el rudimentario collar de perro. No estaba seguro de si alguien siquiera respondería, pero alguien lo hizo. Refugio Tres Pinos. Habla Elena. Su voz era clara, cansada y reconocible, el tipo de tono que uno adopta después de presenciar demasiado y aún así esforzarse por preocuparse. Justo hizo una pausa. Creo que ha estado siguiendo a un perro. Un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, está en su compañía. Sí, afirmó Justo,
mirando hacia Perro, que dormía cerca del porche. Me localizó. La línea telefónica quedó en silencio por un breve instante, no un silencio técnico, sino humano. Luego Elena exhaló. ¿Dónde se encuentra usted? 2 horas después, su vehículo hizo un crujido al ascender por el camino de grava. Salió con movimientos pausados y cautelosos, no por aprensión, sino por deferencia, la forma en que un individuo procede cuando es consciente de que está a punto de encontrarse con algo venerable. Perro no ladró. No gruñó. Simplemente se quedó observándola, con la cabeza inclinada. Cuando ella pronunció su nombre, si es que podía llamarse así, simplemente, hola, amigo, Perro no retrocedió. Tampoco avanzó. Simplemente reconoció su presencia. Elena se arrodilló en los escalones del porche y miró a Justo. Usted es el indicado. Justo se cruzó de brazos. ¿Qué significa eso? Ella se sentó a su lado, sin pedir consentimiento. Después de su huida del refugio, dejó rastros de sangre en cada salida. Pero lo notable es que no estaba agitado. No salió corriendo como si fuera salvaje. Esperó. Observó. Eligió su momento como si tuviera un destino específico. Justo la miró fijamente. Viajó hasta aquí. 500 kilómetros, murmuró ella. En ese estado. Cada individuo que lo observó informó lo mismo, callado, resuelto, inflexible. Luego mostró algo en su dispositivo móvil, una imagen de vigilancia de baja resolución, un pasillo oscuro, una silueta borrosa de un perro posicionado en una entrada metálica, su cabeza apoyada contra ella. Solo, esperando. Grabación de seguridad del refugio, dijo. Esa fue la noche anterior a su partida. Permaneció allí de esa manera durante 1 hora. Sin ladrar, sin pasear, solo esperando. Justo no pudo hablar. Y luego está esto. Elena navegó hasta una fotografía en su teléfono, no de Perro, sino de un informe de lesiones, diagramas, anotaciones. Su voz bajó. Presentaba lesiones incompatibles con accidentes de tráfico o altercados con otros perros callejeros. Heridas punzantes en lugares aparentemente deliberados. Quemaduras dispuestas en patrones. Contusiones demasiado graves para un trauma típico. Las manos de Justo se apretaron sobre sus rodillas. Elena no lo miró a los ojos cuando dijo, teníamos una sospecha. Uno de nuestros veterinarios comentó, perros como él, a veces provienen de operaciones clandestinas de peleas, instalaciones de entrenamiento experimental, empresas no reguladas, sombrías. La voz de Justo era apenas un susurro. ¿Cree que fue explotado?